Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el día de hoy te voy a hablar acerca del eclipse penumbral de luna que hay el 5 de junio en la casa de Sagitario. La luna se eclipsa porque está llena, está en oposición al sol, pero la Tierra se opone entre ambas luminarias, se mete entre ambas luminarias y eclipsa esa luna llena. En este caso, esa luna está en la casa de Sagitario. Entonces, Sagitario, recordemos que es ese nodo sur del que te he hablado muchísimas veces en los últimos videos y que ese nodo sur lo rige Júpiter desde Capricornio, desde la casa de Capricornio, donde va a estar en conjunción, donde está en conjunción con Plutón. Entonces, ¿qué es todo esto? Este eclipse es supremamente importante porque está obviamente en oposición a toda esa conjunción planetaria que se encuentra en la casa del Sagitario, de Géminis, donde está el nodo norte, donde está Mercurio, Mercurio está en Cáncer en oposición a los grandes que se encuentran en Capricornio. Eh, pero está Venus retrógrado en Géminis, como les había dicho, que es una reevaluación de las relaciones, un regreso, una nueva, como tomar de nuevo relaciones pasadas. Y está el Sol ahí. Así es que, bueno, vamos a mirar qué es todo esa dinámica de este eclipse. Partamos de que cuando hay un eclipse en cualquier casa se oculta la luminaria correspondiente, en este caso es la luna, que está en Sagitario. Sagitario habla de la verdad. Sagitario habla de la, como les había dicho, es la fe, la religión, la filosofía, los estudios superiores. Entonces estamos hablando con la luna en Sagitario de que vamos a estar estudiando en la casa, vamos a estar en nuestro hogar estudiando, con muchísimas tareas, muchísimos trabajos, la mayoría de los niños y de las personas que se encuentran estudiando en sus hogares. Sin embargo, como ese nodo sur es Sagitario y la luna se está eclipsando ahí, tiene todo que ver con esa conjunción planetaria donde está Júpiter con Plutón. Entonces, ¿Plutón de qué nos habla? De renovarnos. Si no nos renovamos, vamos a sucumbir, vamos a sufrir grandes fracturas desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, porque Capricornio rige esas contracturas, esas fracturas que está marcando Plutón en Capricornio, en conjunción con Júpiter. Entonces, Júpiter, ¿qué está haciendo? Está haciendo macro, absolutamente macro, todos estos problemas que se están sucediendo. Géminis, que es el nodo norte, puede hablar también de firmas, de contratos, de toda esa clase de, digamos, de compromisos que se tienen de manera oficial con estas instituciones, en donde está Júpiter, donde está Saturno, que ya el 1 de junio Saturno entra de nuevo en la casa de Capricornio a establecer una nueva normatividad. Los gobiernos van a tener que establecer nuevas normatividades con lo que tiene que ver con el hábitat, con los arrendamientos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque van a querer las personas abandonar los apartamentos, las casas que están habitando por falta de capacidad de pago. Así es que si estamos en este momento abandonando propiedades por falta de capacidad de pago, los gobiernos tienen que establecer nuevas normatividades porque hay contratos que no se han terminado, normatividades supremamente fuertes. Me disculpan que aquí sí que se van a contaminar los videos, hay demasiado ruido acá en este lugar, en este nuevo lugar donde estoy. Entonces, las normatividades existentes deben ser modificadas.
¿Por qué? Porque puede haber personas que tienen un contrato a un año, pero se quedaron sin trabajo. No pueden continuar pagando ese canon de arrendamiento. Y las normas son estrictas. No, es que usted tiene que pagar unos 3 meses de indemnización porque usted no está cumpliendo ese contrato y resulta que la persona no tiene cómo. Entonces hay fracturas, contracturas que se van a suceder con todo lo que tiene que ver con organizaciones, con instituciones, eh, con las agencias de arrendamiento, por ejemplo, con todas la institucionalidad que hay en todas las empresas en el país. Tienen que haber cambios. Si no hay cambios, eh, sucumbe todo. Si no hay cambios, muere lo que sea que esté funcionando. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a volver los dueños de las propiedades a rentarlas sin agencia, porque las aseguradoras van a estar absolutamente queriendo, eh, siendo demasiado inquisidores con las personas que van a tomar las propiedades. Entonces, si usted, señor propietario, quiere rentar quiere rentar su propiedad, hágalo mejor de manera directa, porque si no se le va a quedar desocupada meses, porque las aseguradoras no van a querer compromisos sino con personas que estén sólidas. Y díganme quién está sólido en este momento con esta situación, que todos los días lo del coronavirus se pone peor en todas partes. Así es que, bueno, hay esa luna en Sagitario, es parcial, es penumbral, pero de todas maneras esa luna ahí está hablando de un cambio en las leyes, porque Sagitario también rige las leyes. Entonces, si Sagitario rige las leyes y Capricornio rige las instituciones, está Júpiter, o sea, todo esto que está pasando, cuando está Júpiter involucrado, estamos hablando de un problema global que está pasando en todo el mundo. Y Plutón está diciendo, hombre, si no cambiamos la normatividad de todo lo que tiene que ver con propiedades, con instituciones, con normas, con reglas, con contratos, con todo esto, vamos a sucumbir. Así es que es necesario renovarnos a ese nivel. Puede haber que tengan los jueces que cambiar sus fallos, porque es que se impone el hecho de que la gente se está muriendo de hambre, que no hay con qué responder frente a esos compromisos. Entonces va a haber un caos, va a haber una cosa aterradora. Este eclipse de luna y todo lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, todos los planetas que están en la casa de Géminis van a estar en cuadratura con Marte en conjunción con Neptuno en Piscis. Así es que o podemos estar desconociendo cosas de manera deliberada, o puede haber un montón de engaños y de cosas bajo la superficie. Así es que, bueno. Venus retro, como les decía, que está en Géminis, habla de volver a viejas relaciones, a viejos lugares, volver sobre los pasos que ya se habían dado, regresar a lugares y a sitios que habíamos abandonado. El Sol está hablando, que está en conjunción eh, con ese Venus retro, está, digamos, apoyando esa energía de ese regreso, de ese retorno. Entonces, y Mercurio en trígono a Neptuno y a Marte. Entonces, eso me habla de ataques, de traiciones, de mentiras, de cosas que no sabemos de dónde vienen. O sea, comentarios, papeleos, cosas que no sabemos de dónde vienen, de las que no hay seguridad. Porque les decía yo que las aseguradoras van a estar negando esos contratos a las personas que envíen sus documentos, porque ante la mínima falla les van a decir que no. Esas personas no se van a poder cambiar a otra propiedad porque no les van a estar aceptando nada. Dígame a dónde se van a ir.
Y también las empresas de arrendamientos, esas compañías encargadas de rentar nuevos lugares, no van a estar pudiendo alquilar sus propiedades. Entonces va a haber un caos con todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario, un caos absoluto. Entonces tenemos que ser un poco más humildes en nuestras pretensiones, porque es que estamos trabajando, ¿quiénes son sus clientes? Los seres humanos, la gente del común, la gente que está pobre, la gente que no tiene con qué pagar. Si uno no tiene con qué pagar, si estás súper mal económicamente, dime entonces qué vamos a poder hacer con la situación. Si tú quieres imponer tu ley a la fuerza, frente a un montón de gente que antes pagaba, pero ahora están muy pobres, entonces dime con quién vas a trabajar. Entonces tenemos que remodelar las leyes que tienen que ver con propiedad horizontal, con edificios, con inmobiliarias, con todo eso. Y las aseguradoras eh, se pueden quedar sin trabajo y también las empresas que rentan propiedades, porque entonces los propietarios van a decidir alquilar ellos y correr el riesgo, pero alquilarlos y bajar los cánones de arrendamiento. Esa es la otra cosa que es básica, importantísima. Tienen que bajar los cánones de arrendamiento porque si no, no van a rentar las propiedades. Bueno, puede haber con esto, esta luna pide libertad, pide campo de acción. Se liberan los viajes al exterior, pero pero los regresos a casa, o sea, no, pues es que en realidad nadie va a querer estar viajando porque me voy a ir a conocer Egipto ahora, no. La gente va a viajar porque necesita regresar a sus lugares de origen. Hay muchas personas que están estancadas en el exterior por toda esta situación del coronavirus. Entonces, ese eclipse total de luna en Sagitario, digamos que les va a abrir una lucecita a todos aquellos que quieren regresar a sus hogares, a sus países de origen. Y les sugiero a todos que lo hagan, porque esa luna habla del hogar. Sagitario habla del exterior. Por favor, regresa a tus orígenes, regresa a tu casa. Se lo digo a las personas, a todas las personas que están fuera de sus hogares en países que no son los de ellos, porque la cosa se puede poner peor y les va a ir más mal a las personas que están viviendo en países extranjeros. Váyase para su hogar, váyase para su casa, así sea venezolano, por más que la situación en su país no esté de lo mejor, es su país. Allá está su familia, algo van a poder hacer para sobrevivir, porque en el exterior va a ser peor, porque la gente le va a dar prioridad a las personas que son de ese sitio. Entonces, todo el que es extranjero en un país que no es el suyo va a sufrir demasiado. Es mejor que regresen a sus lugares. Bueno, puede presentarse muchas peleas entre vecinos, entre hermanos, sobre quién hizo, quién manipuló, quién dijo. Bueno, Venus, como les decía, está en cuadratura a Marte, que está en conjunción con Plutón. Entonces, con esa cuadratura hay mucho erotismo, nuevos engaños, cosas del pasado o engaños pasados que ya no se perdonan, entonces liquidemos esta sociedad, tenga su dinero y yo el mío, pero esto se acabó. Es mejor acabar las cosas en paz. Es mejor que todo se acabe, porque ya en este momento a muchas personas se les llenó la taza con todas estas situaciones. Marte en conjunción con Neptuno rige los contagios masivos, así es que la pandemia aún no termina. Va a haber nuevos picos de contagio, países donde va a haber la mortandad que ya hubo en España, que hubo en Ecuador, en Quito, que hubo en una parte y en la otra. Países que no han vivido eso lo van a vivir, porque además hay o sea, hay un montón de especulaciones acerca de que todo esto del coronavirus ha sido mentira y hay muchas personas que se han relajado con el asunto y salen sin tapabocas y hay conglomerados de gente, entonces eso va a hacer que se contamine muchísima gente y que ahí sí, porque hay muchas personas circulando rumores acerca de que nada de eso es cierto. Entonces
va a haber personas que se van a enfermar, se van a morir y picos de pandemia exageradas en lugares donde está pasando eso. Bueno, circunstancias dudosas con Marte en conjunción con Neptuno, que Marte sale a finales de junio de esta conjunción. Cuando Marte ya a finales de junio pase a Aries, ya la cosa es diferente. Bueno, eh, en mi opinión, Saturno, que va a estar nuevamente en Capricornio, Plutón va a haber varias conjunciones de Júpiter con Plutón, varios encuentros, o sea, Júpiter retrograda y retrogradando se lo encuentra, llega hasta cierto punto y regresa, vuelve retrograda y vuelve y se lo encuentra, entonces ese último encuentro de ellos va a ser en noviembre 13, pero también va a estar en conjunción Saturno en noviembre 13. Así que va a haber un pico agresivo de transformación devastadora a todos los niveles, a nivel empresarial y de instituciones. ¿Por qué les digo esto? Porque si no hacemos los cambios en las instituciones, si no somos más humildes en las pretensiones desde el punto de vista de las instituciones, si no estamos generando cambios para acoger a la población con soluciones, todas las instituciones se van a quebrar y se van a ir al carajo, se los voy a decir, por el egoísmo, porque no están pensando en la población más humilde, porque es que hay personas, yo creo que hasta las personas que tienen un estatus económico más alto ya están sintiendo el problema, ya lo están sintiendo. ¿Cómo era la pobre gente que está aguantando hambre? Y todo lo que les estoy diciendo tiene mucho o todo que ver con el sector inmobiliario. Entonces, ¿qué va a pasar? Con Urano en Tauro es que se van a meter toda una familia a una casa y van a desocupar 5 propiedades y como no podemos pagar, todos nos vamos a meter a esta casa porque somos papá, mamá, 5 hermanos, todos con hijos, bueno, y se van a juntar 50 personas en una casa de 4 o 5 habitaciones y todos viviendo ahí. ¿Por qué? Porque la economía va a llevar a la gente a ese punto. Entonces, ¿quién va a perder? Las inmobiliarias. ¿Quién va a perder? El que no quiere rentar propiedades más económicas. El que no quiere sacar las leyes. Van a emproblemar a la gente porque les van a decir, vea, yo no tengo con qué pagarle a usted el año que me falta para cumplir este contrato. Estoy sin trabajo, no tengo cómo pagarlo. Así es que entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, no, es que usted se tiene que ir y me tiene que pagar el contrato entero. Entonces la sanción son 3 meses. Y la gente muriéndose de hambre, eso es justo. O sea, no es que no existe la norma que apoye esa situación, porque es que el derecho es así. O sea, el derecho es, existen unas normatividades, unas reglas, para eso no hay legislación todavía, entonces no. Simplemente si la persona tenía que cumplir un año de contrato en la vivienda y no avisó con 3 meses de anticipación, porque hace 3 meses no existía lo del coronavirus, entonces la persona no dijo que y el contrato ya le había renovado, entonces simplemente usted tiene que asumir y pagar 3 meses de renta de una vivienda de 1 millón de pesos, son 3 millones de pesos, por ejemplo aquí en Colombia. Tiene que pagar 3 millones de pesos, sí o sí, y ya si dejó la vivienda, bueno. Lo único que le ofrecen a la persona que está desocupando la vivienda es un empalme, que el empalme es para no, pero la legislación sigue estando ahí. Si usted no acepta eso, el empalme es, si conseguimos otra persona que lo tome, que con esta crisis y a sus precios, y el dueño puede subir el precio porque ya este contrato terminó, ya tenía un año, entonces no, yo lo voy a subir porque va a ser más caro, entonces más difícil de rentar. O sea, por Dios, seamos humanitarios con la gente, con el problema que está sucediendo. ¿Mm? Porque si toda la población va a estar en el mismo, la gente está desesperada desocupando, se los voy a decir. No más, frente a mi edificio, en una semana he visto 5 trasteos frente al lugar donde vivo.
He visto 5 trasteos en una semana. Y he sabido esta historia que les estoy contando de manos de 3, 4 personas que me han dicho, no hay legislación para usted retirarse de un contrato de eso, usted lo cumple sí o sí. No han sacado nueva legislación que tenga que ver con eso. Y como las leyes, o sea, no es la justicia de la mente y del corazón lo del ser humano que rige este mundo, no. Son unas leyes que están instituidas, unas leyes que ya existen y que esas leyes hay que respetarlas. Entonces la agencia tiene toda la razón y el propietario es el único, sería el único que podría romper eso, y muchos dicen no, me tiene que cumplir el contrato, porque a ellos les resulta más cómodo que el otro se reviente las tripas sin comer y que le tenga que pagar su contrato. Entonces nos tenemos que volver un poquito más humanitarios en esta situación. Bueno, Marte en Pisces de alguna manera Pisces es la compasión. Entonces Marte en Pisces eh, es la compasión para defender al necesitado, a los desafortunados. Hay que asumir pérdidas humanas en este momento, pérdidas económicas, pérdidas de todo orden, porque tenemos que estar abiertos a la compasión. Tenemos que pensar que el otro también puede estar en una situación supremamente grave, que hay gente que le está matando el estrés, ni que era el coronavirus, están para reventarse en la casa de pensar, yo cómo voy a hacer para asumir esto, no tengo con qué, me quedé sin trabajo, ya no tengo comida, por Dios, tenemos que ser un poquito más, ser humanitarios. Eso que están diciendo, no, que es que el gobierno le dio el apoyo a este, le dio a esto, no, eso es mentira. Eso es mentira. Mientras no saquen legislaciones nuevas para apoyar esta desgracia con la gente, no están haciendo nada por la gente. Así de simple. Bueno, un eclipse de luna de todas maneras afecta las emociones, porque la luna rige las emociones. Entonces, esto va a ser un antes y un después. ¿Mm? Un antes y un después. Porque, a ver, los gobiernos tienen que entender una cosa, y es que es el pueblo el que los pone a gobernar. Entonces el pueblo está viendo qué es lo que están haciendo con ellos. El pueblo se está dando cuenta que no les está importando ni 5 centavos, absolutamente nada de lo que tenga que ver con ellos. Esas personas que les digo, no, es que esa es la legislación, ¿qué hacemos pues? O sea, nosotros, pero es que los dueños pueden decir, no, recíbanle la casa. O sea, Dios proveerá, ya habrá otra persona que la quiera tomar, pero por Dios, dejen ir esa persona, déjenla ir si no tiene con qué pagarle, si no tiene con qué y no pudo avisar los 3 meses antes que ustedes querían y esperaban. Es que las normas son estrictas, es que la ley es estricta. Por Dios, hay que ser diferentes. Bueno, entonces esta luna se eclipsa en el grado 15 de Sagitario. Eh, Va a afectar las emociones. Sagitario es una casa de mucha, era la casa de la opulencia, o sea, por eso les decía yo, no, se acabó el lujo. Era la casa del optimismo, de la alegría. La gente va a cambiar ese punto de vista emocional. Van a cambiar hasta las relaciones de pareja. Todo el mundo está encerrado. El que no tiene pareja, dígame cuándo tiene esperanzas de conseguirse otra persona encerrado en la casa sin tener vida social. Ya perdimos el abrazo, perdimos el afecto, por eso les digo que esto también es emocional, este eclipse. Perdimos el abrazo, el afecto, todos estamos guardando una distancia exagerada, ya no tenemos la caricia, ya no tenemos el consuelo, además de tener unos problemas tan graves. Está seria la cosa. Eh, bueno, la luna de Sagitario es muy idealista, muy directa, abre nuevas posibilidades, pero digamos que es Sagitario, porque es que la casa del análisis, de la mente clara y todo eso es Géminis, que es la casa opuesta. Entonces en Sagitario hay una mente confusa, es como poco analítica, abarca, eh,
abarca lo macro y no se fija en la letra pequeña. Ahí es donde tenemos que tener eso en cuenta con los contratos. Puede haber personas que les está pasando esto que les digo con el tema de las propiedades, porque ellos sencillamente no leyeron la letra pequeña, porque cuando firmaron el contrato ellos no se dieron cuenta que era lo que les estaban diciendo ahí. Ellos creían que estaban firmando un contrato por 6 meses y resulta que el contrato era por un año, por ejemplo. No leí, sino que yo necesitaba esa propiedad en ese momento y cogí y firmé y ya. Y no sé qué, no sabía qué pasaba con eso. Yo no sabía que tenía que entregar, que avisar a la agencia con 3 meses de anticipación, porque si no la sanción, si yo voy abandonando ese predio así de esa manera, porque no tengo con qué comer o porque no tengo trabajo, la sanción son 3 meses de renta a 1 millón de pesos, por ejemplo. Entonces, la cosa es bastante seria. Entonces, esa luna no se fija minuciosamente en el detalle, en la letra pequeña, como les decía, y eso genera consecuencias. Venus retro es la repulsión. Venus, Venus muestra, Venus es el planeta que te muestra los gustos y los rechazos. Los gustos y los rechazos. Venus, como es tan fino, dice a mí me agrada esto y aquello. Entonces Venus de alguna manera rige las fobias. Cuando está en un signo, por ejemplo, en Escorpio, rige las fobias, rige lo que no nos gusta, lo que nos molesta. Y retro está hablando también de algo que prefiere abandonar, que prefiere dejar, que no quiere tener más, algo a lo que le cogió fobia, desde el punto de vista del afecto, de todo ese tipo de cosas. Bueno, eh, a ver, que es que ustedes saben que yo hago algunas anotaciones antes de grabar estos videos. Bueno, yo diría que esta luna en Sagitario también abre la puerta a una gran limpieza en nuestra vida, porque esa luna en Sagitario es, como está llena, aunque se va a eclipsar, es una luna llena, es el final de un ciclo que se inició con la luna nueva de Sagitario. Con la luna nueva de Sagitario, cuando estaba el sol en Sagitario en diciembre. Esa luna en Sagitario, esa luna nueva en Sagitario inició un ciclo que termina ahora con la luna llena en Sagitario, marcando todas estas tendencias que les estoy diciendo, pero además con un eclipse, o sea, algo se termina absolutamente. Puede haber mujeres que cansadas de situaciones quieran irse a vivir al exterior para cambiar de vida, o que están cansadas de estar en el exterior y regresan a su patria natal, como les decía yo. Entonces, de todas maneras, se abre una puerta a la limpieza y a la purificación, según el signo y casa donde se produce el eclipse. Este cambio te deja un cambio de verdad, o sea, yo tengo una verdad y la cambio, la voy a cambiar. Algo que fue verdad por mucho tiempo, ya lo voy a cambiar. Definitivamente ya no va a ser más en mi vida esa situación. Yo ya no voy a permitir más eso. O me voy a ir para el exterior o regreso del exterior a mi casa porque quiero cambiar quiero cambiar de verdad, de lo que es verdad en mi vida, ya no más. Entonces, es eso, un cambio de verdad. Eh, bueno, como eso está en cuadratura con Neptuno y Marte, hay muchos engaños, por eso ese cambio, hay que despertar de la fantasía, es un golpe de realidad, literalmente esa luna es un golpe de realidad. Y Venus en cáncer, porque Venus está en cáncer en este momento, para mí es razonar con las emociones, o sea, Mercurio es el planeta que rige la razón, pero en cáncer, que son las emociones, que nunca a Mercurio es que le gusten mucho, pero en cáncer son las emociones. Así es que
vamos a empezar a razonar desde el corazón. Lo que yo les digo a ustedes es que a veces las normas, las reglas, las leyes sobre las que, por ejemplo, fallan los jueces, son un montón de cosas cuadriculadas que no se ajustan a lo que es el ser humano, a muchas realidades de nosotros. O sea, hay cosas de nosotros que no se ajustan a esas leyes, que las leyes ya o están obsoletas o no se adaptan a una verdad, y los seres humanos somos eso, somos el amor, somos el corazón. Yo sé que esas leyes fueron creadas para que existiera un orden, para que hubiera algo que respetar, para que marcháramos bien, pero en este momento están más aporreando al ser humano que ayudando. Entonces, hay que limpiar lo que hay en la casa de Sagitario para manifestar todo lo que sea en la casa de Géminis. En Sagitario hay que limpiar algo para manifestar lo que haya en la casa de Géminis, de acuerdo al signo y casa a la casa donde se encuentra esto. Por ejemplo, supongamos que la casa de Sagitario es la casa de la salud. Si no cambias tus conductas de salud, que es la casa sexta, entonces en la casa 12 en Géminis te va a tocar hospitalizarte, por ejemplo. Eso es un ejemplo. O sea, tienes que pensar dónde tienes tú ese nodo norte en tu carta astral y dónde está ese nodo sur, dónde está ese eclipse de luna. Hay que limpiar hábitos, todo lo que tiene que ver pues como hacer los cambios pertinentes con todo eso que tiene que ver con esa casa de Sagitario. Bueno, hasta aquí todo lo que tiene que ver con ese eclipse de luna de Sagitario. Espero que todos consideren absolutamente todo lo que tenga que ver con este eclipse, porque cambios se van a presentar y muchos. Vamos a tener que ver, o sea, contra viento y marea, las leyes tienen que cambiar. Las leyes tienen que cambiar porque no podemos seguir así. O sea, la gente encerrada, la gente sin trabajar, y las agencias de arrendamiento haciendo ese tipo de cosas. Los propietarios con ese egoísmo. Si yo sé que yo tengo 5 propiedades y una persona me dice, señora, por favor permita que yo desocupe porque está con una agencia, por favor permita que yo desocupe porque no tengo trabajo y me estoy muriendo de hambre, por favor, dígale a esa agencia que Dios lo va a bendecir a usted de otra manera. Dígale a esa agencia, sí, déjelo ir. No le haga cumplir contrato, ni le haga cumplir sanciones, ni nada. Recíbale la propiedad, punto. Ya. Algo así. Algo así. Les digo que he visto este caso con 3 personas muy cercanas a mí. Así es que eh, vamos a dejar el egoísmo, por favor. El egoísmo es algo nefasto en este momento. Y hay otra cosa con este eclipse de luna. Todo el mundo va a recibir lo sembrado. Te portaste mal, vas a recibir cosas terribles. Te portaste bien, vas a recibir bendición. Gracias, gracias. Estamos en conexión.